Efectivamente, estamos con la congresista Flor Pablo nuevamente para hablar del tema de educación superior y yo a riesgo de aburrir a la audiencia, porque parece que siempre estuviéramos haciendo la misma entrevista y hablando de los mismos temas, tenemos que volver a insistir en este asunto porque esto está a punto de ser perpetrado en el Congreso de la República. Un ataque brutal a la educación universitaria. Señora Flor Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Mira, como tú bien señalas, hablamos de lo mismo y hace varios años, no solo con este congreso, sino con congresos anteriores. Y desde que se dio la ley universitaria, desde el 2014, siempre han habido estas arremetidas contra la reforma, porque hay intereses, ¿no? Y ahora se mezclan no solamente los intereses económicos, sino también los intereses sindicales, gremiales, y el querer retornar a un esquema donde la universidad era juez y parte, donde se malentendía la autonomía, ¿no? y universitaria, que es lo que ahora hay una ley que dice para fortalecer la autonomía y otra para ampliar el funcionamiento de universidades con licencia denegada. Son dos dictámenes terribles para la reforma. Antes han habido otros vinculados al bachillerato, ampliar el plazo a los profesores, han ido de menos a más, ¿no? Pero estos dos, sí, yo quiero alertar, hoy día se va a discutir en el Pleno, y también ojalá convencer a los colegas parlamentarios con el argumento de que están pensando en los estudiantes, creo que están haciendo lo contrario. No, han mentido desde el primer día. Los estudiantes no están pensando. O sea, no, pues, hay cosas que se pueden decir. Ya desde el título del proyecto, ¿no? Proyecto para recuperar la autonomía universitaria parece sacado de la novela de George Orwell de 1984. O sea, no la neolengua, ¿no? Es decir, lo que dice el título es exactamente lo contrario de lo que hace la norma. Pero ellos sostienen que la SUNEDU tiene que ser gobernada por los rectores de las universidades. Que los mismos rectores tienen que tener sus representantes en la SUNEDU, de tal manera que se van a ver por los intereses de la universidad. Ese modelo ya lo tuvo el Perú y fue la Asamblea Nacional de Rectores, ¿verdad? Así es. Nosotros, con la ley universitaria, que además se crea recogiendo una recomendación del Tribunal Constitucional que dice, bueno, que hay un Estado inconstitucional en las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos mal en la educación universitaria y había que rehacer el sistema. Entonces, la ley que plantea eso, un sistema con un ministerio rector, es decir, un ministerio de educación que da la orientación de política, una SUNEDU que es la supervisora independiente pero adscrita al ministerio, y por supuesto las universidades a cargo del gobierno universitario. Esa triada es lo que aparece en la reforma universitaria, es lo que permite los pocos avances que hemos tenido. Aquí no lo digo yo porque se me ocurra, hemos avanzado en el tema de investigación, las universidades han pasado condiciones mínimas, tienen más profesores a tiempo completo, tienen laboratorios, tienen piso básico para funcionar, y eso ha significado inversión de los dueños, de los inversionistas privados, y también inversión del Estado, más de 1.000 millones para avanzar lo poco que hemos avanzado en este tiempo, con ese nuevo ordenamiento. Y eso es lo que no quieren. No quieren que haya una SUNEDU autónoma, sino lo que quieren es ahora que la SUNEDU esté conformada por representantes de universidades públicas, de universidades privadas. Entonces, cuando uno es representante de algo, uno lleva pues intereses. Y lo que ahorita el modelo tiene es de 7 integrantes, 5 vienen por concurso público, es decir, no le deben a nadie el puesto y pueden actuar con autonomía. Eso es lo que se quiere quebrantar en este dictamen mal denominado fortalecimiento de la autonomía, en todo caso es fortalecimiento de una autocracia en la universidad, que es lo que pretende, y gobernarse. No, es fortalecimiento del negocio particular, es el negocio particular sobre todas las cosas. Ahora, estos dos dictámenes fueron aprobados en la Comisión de Educación, hay que decirlo, de la peor manera posible, por eso estuvimos juntas la última vez. Fueron aprobados sin admitirse reconsideraciones. Cuéntenos un poco cómo fueron aprobados estos dictámenes en la Comisión de Educación. Mire, en primer lugar, Rosa María, yo tengo desde el inicio de la legislatura, agosto, septiembre, hay proyectos que se han presentado a la Comisión de Educación, que hasta ahora no se ven. Pero estos proyectos llegaron con 5 días antes, algunos ni siquiera pasaron el procedimiento formal, inmediatamente se vieron en la comisión. Fue muy desordenada definitivamente la conducción de esa sesión, no se aceptó la reconsideración,
no se consideró un voto que llegó por la plataforma cuando en otros casos se hace. En realidad fue muy ajustada la votación. Y por eso confiamos que los colegas parlamentarios puedan hacer una reflexión sobre lo que significan esos dos dictámenes. Y claro, también lo que ha venido es una campaña de descrédito y desprestigio a la SUNEDU. Efectivamente es una institución que puede mejorar como todas las Pero yo ya veía instituciones. unos tweets que decían, digamos, toda aquella persona que busque la excelencia académica es caviar, ¿no es cierto? Era la ley caviar, los caviares. Claro, porque lo que pasa es que hay que decirlo, lo dice un titular de la República ayer, se está uniendo Renovación Popular con Perú Libre. O sea, la gente de Cerrón con López Aliaga y con Keiko Fujimori. Esos son los que están en contra de la reforma, los extremos que están sobre representados en el Congreso y que no representan a la mayoría de los peruanos. Ese es el problema. Ahora, entiendo que ustedes han creado un bloque por la educación. ¿Quiénes lo conforman en el Congreso? Mira, en el bloque están, el partido que no está, dos partidos no están en el bloque, es Renovación y Fuerza Popular. Porque Perú Libre está, hay un grupo de congresistas liderado por el congresista Jorge Martí Corena, profesor universitario de la UNICA, que toda su trayectoria profesional está en la universidad pública, alguien muy comprometido con estos procesos. Están de Alianza para el Progreso, está la congresista Lady Camones, está Roberto Quiabra, y así puedo mencionar algunos más. Están también de Acción Popular, Carol Paredes, liderando también hay a un grupo minoritario en todos los casos, por supuesto. Estamos todos los tres congresistas del Partido Morado, está Juntos por el Perú, y ahí dejo de contar en términos de representación de las bancadas. ¿Cuántos sumarían los que están en el bloque por la educación? En el bloque estamos 23, y haciendo un trabajo de un grupo frente a 130, de hecho, entenderás que somos una minoría, pero ya tenemos por lo menos una agrupación que nos permite y estamos en comunicación, que son los que están saliendo ahorita en los medios, no solamente, algunos dicen, esta es la reforma, porque no solamente desacreditan a la SUNEDU, ¿no? Sino también buscan desacreditar a las personas que estamos defendiendo la reforma, queriendo vincularnos con intereses que son los que ellos defienden. Y la verdad que la campaña está muy fuerte porque es mucho lo que ellos pierden. 48 universidades con licencia denegada, es decir, que tienen que, si quieren una segunda oportunidad, Rosa María, no me cansaré de decir. Ese es el otro proyecto. Las 48 universidades que no pasaron, les quieren dar una ley para que pasen con estándares mínimos, pero no los nuevos estándares que pide la SUNEDU, sino estándares menos exigentes, digamos. Quieren ampliarle por 2 años más. Quieren ampliarle. Claro. Pero acá, ojo, estas universidades, una vez que no pasan el licenciamiento, tenían 2 años para el plan de cierre. Si es que en tanto no querían volver a presentarse. Por ejemplo, la universidad pública dijo, no, pues yo sí quiero, además la universidad pública es una finalidad pública, el Estado asumió el tema, y la UNICA, que fue la primera universidad no licenciada, ya presentó su expediente a SUNEDU, y en estos días debe de salir la respuesta de SUNEDU. Las universidades privadas no han hecho ese camino de volverse a presentar. Y teniendo sus 2 años para el plan de cierre, y les dieron 3 años más, mira, con la pandemia, o sea, 5 años, una vez que tenían la denegatoria, 5 años para que con tranquilidad, si ya no quería el inversionista seguir invirtiendo, bueno, claro, terminaba una promoción, ¿no? Hacía los traslados, veía la forma de cómo se organizaba. O sea, para que quede claro, aquí no había no había ninguna posibilidad de que los alumnos se perjudiquen. Así es. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas quieren tener examen de ingreso, porque en el examen de ingreso está la plata, ¿ya? La plata está en los que entran, que después se trasladan a otra, se va, pero los esquilmas en los primeros 2 semestres. Ojo, papás, así funciona el negocio. Los 2 primeros semestres a ustedes le sacan la mugre y después el chico se cambia a la universidad o decide no estudiar. Y ahí lo roban, pues. Es un asalto. Lo que están haciendo en el Congreso es perpetrar un asalto, hacer exámenes de ingreso en universidades no licenciadas. Eso es lo que quiere el señor Luna y todos sus amigos en Fuerza Popular, en Renovación Popular y, por supuesto, en Perú Libre. Perú Libre. O sea, los de izquierda. Increíble. Eso es lo que quieren. Organizar un asalto. Entonces, bueno, seguramente
le digo, congresista Flor Pablo, lo más probable es que usted pierda, pero que quede claro que trató y luchó todo lo que pudo porque no asalten a los padres de familia con una falsa educación universitaria. Trató. Y estamos Eso es lo haciendo más... todo el esfuerzo, Rosa María. Aquí vamos con la voluntad de convencer a nuestros colegas, de generar esta opinión pública. Yo de verdad agradecida a los medios de comunicación que nos han abierto las puertas para informar, pero lamentablemente también se está aprovechando la necesidad de algunos jóvenes. Lo cierto es que estas universidades han perjudicado a los jóvenes, pero no es la SUNEDU, son estas universidades. Y los congresistas que dicen que piensan en los jóvenes, más bien pensando en ellos, no debieran dar una segunda oportunidad a universidades pues, que no han cumplido las condiciones mínimas. Es decir, le estamos diciendo en un negocio que te ha estafado, tienes que seguir permaneciendo, ¿no? Porque necesitamos, en el falso argumento de que necesitamos que los jóvenes estén estudiando, pero no necesitan estudiar en cualquier universidad. Más bien ahí lo que estamos preparando desde el bloque es un proyecto de ley de indemnización. Estamos haciendo todos los estudios técnicos y legales para ver estas universidades, bueno, que tanto se preocupan por los estudiantes, pues indemnicen del daño causado a tantas familias, a tantos jóvenes, y que los jóvenes puedan seguir estudiando en universidades que sí están cumpliendo, porque también hay universidades privadas que se han puesto a derecho y han cumplido. Que le pregunten a los dueños de las universidades que han pasado el licenciamiento cuánto han invertido. Avanzar en calidad supone inversión privada, inversión del Estado. Pero bueno, vamos a hacer todo el intento y como tú dices, darle la batalla hasta el final, porque acá no estamos hablando de cualquier negocio, estamos hablando de un derecho, del derecho a la educación, que es tan importante para nuestro país. No se trata de ir a una universidad y sacar un título, se trata de formarnos como profesionales. Una familia cuando pone su poco recurso para invertir en la educación de sus hijos, lo hace con la ilusión de que sean profesionales, de que eso les sirva para poder emprender mejor su futuro, poder tener una mejor vida. Y eso es lo que está en juego. Yo lamento muchísimo la visión de los colegas parlamentarios que no entran, y sobre todo un partido como Perú Libre, ¿no? Que su bandera ha sido la educación, que entre prestándose a favorecer el negocio educativo más que el derecho a la educación. No, claro, ahora, esto es interesante porque José Luna tiene una universidad, él es propietario, o sea, propietario congresista, antes propietario que congresista, tiene una universidad no licenciada, y todas sus acciones han estado en el Congreso anterior de su bancada de Podemos, destinadas, ¿no es cierto?, a obtener alguna ventaja. Bastó que colocaran a Merino en el poder para que en esa misma semana comenzara a mandar recursos a la SUNEDU. O sea, esto ha sido descarado. Pero esos votos son muy importantes para no vacar al presidente de la República. Son muy importantes. Entonces, creo yo que acá hay una especie de contraprestación. Pero aquí también una alerta, Rosa María. Este dictamen de ampliar el plazo a las no licenciadas, en este dictamen están planteando solamente las universidades asociativas. Ah, Pero, claro. pero esa es la puerta de entrada para darle a todas las 48. Porque efectivamente, si tú le das un derecho a unas, inmediatamente todas las otras te van a reclamar. Acción de amparo, pues, ¿no? Claro. Las Entonces también... Han dicho las asociativas que son 11, pero no son 11, pues, porque al día siguiente yo me presento al Poder Judicial y digo acción de amparo. A igual razón, igual derecho. Así es. Y eso es lo que hay que alertar, porque quienes han presentado de Acción Popular dicen, por favor, si nosotros solamente con las asociativas. Bueno, efectivamente eso dice el dictamen, pero una vez que aprobemos le habremos abierto la puerta a las 48 con licencia denegada, sean asociativas. Claro, lo que pasa es que, digamos, de las societarias. Hay un maquillaje en esto. Hay un maquillaje, eso es clarísimo. O sea, ya desde una ley que se llama recuperación de la autonomía universitaria, hay un maquillaje. Y el maquillaje no hace que el señor Luna pueda votar a favor de esta ley diciendo, pero por favor, si la ley no me favorece a mí personalmente, discúlpeme, porque de acuerdo a ética, de acuerdo a la Comisión de Ética y al reglamento de ética, él no podría ni siquiera participar en el debate. Tendría que excluirse de la participación del debate. Y lo que va a decir es, él y su grupo, no, por favor, si esto a mí no me beneficia en absoluto, esto no tiene nada que ver conmigo, es otras universidades, las asociativas. Y la mía es empresa privada, ¿no es cierto?, sociedad anónima, no tengo nada que ver con esto, pero él sabe perfectamente que al día siguiente presenta una acción de amparo y lo más probable es que lo gane. Entonces, claro, son vivazos, pues, vivazos son.
Por Una eso maravilla. hay que señalar todas las aristas, lamentablemente, como tú dices, vienen, ya venían. Esto desde que estaba yo en el Ministerio de Educación y los ministros anteriores ha sido una tras otra, una defensa permanente a la reforma universitaria, porque así es, pues, cuando las reformas defienden derechos, afectan intereses, intereses particulares. Ahora, Y ahora usted encontraron el decía momento perfecto. claro, ahora, usted decía que también hay intereses gremiales. ¿Qué gremios se oponen a la reforma universitaria? Mira, Rosa María, no es secreto que cuando se dio la reforma universitaria, muchas universidades públicas no estaban de acuerdo, porque exige, No, pues, exige la misma Universidad de San Marcos poco a poco, yo soy de San Marcos, fue entrando y al final fue una de las que lideró la reforma pero universitaria, fue al presidente principio, de la Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y todo muy bien. Ahora, la nueva rectora lamentablemente está en un apoyo cerrado a este proyecto de autonomía. ¿Y qué interés hay ahí? En realidad son los intereses vinculados a las promesas electorales también que tienen sus propias autoridades. Ya cumplieron algunas, ¿no? De ampliar el plazo a los profesores que no tienen los grados de maestría y doctorado. En general se mezclan, por eso digo, no solamente los intereses económicos, sino también en las universidades públicas, intereses de orden sindical y de representación, y que al final esta autonomía a esa universidad pública que quiere volver a cómo funcionaba en la ANR, repartiendo los puestos, haciendo lo que querían, también les sirve, pues. Pero afortunadamente ahí también hay de todo. Hay universidades públicas como la UNI, la Agraria, que se han manifestado a favor de la reforma, con todo lo que haya que mejorar. Y ahí hay más de 20 y tantas universidades que han ahora, sacado sus comunicados. yo le digo una cosa, como profesora universitaria, la reforma a los profesores nos conviene muchísimo. Yo no entiendo un gremio de profesores que no apoye la reforma universitaria. Ordena la universidad, o sea, contrata mucho más profesores a tiempo completo. O sea, a los profesores nos conviene, pero desde todo punto de vista. No entiendo yo cómo alguien puede oponerse a Mira, esto. yo esperaría, Rosa María, que los profesores, las facultades de la Universidad de San Marcos, que creen en la reforma, se pronuncien. La verdad, para mí es triste que la rectora, la máxima autoridad de la universidad, salga apoyando esta ley, señalando efectivamente que necesitan tener una SUNEDU distinta para funcionar mejor. Seguramente necesitan procedimientos, reglas que tienen que mejorarse, pero cambiar la composición de la SUNEDU en aras de esa autonomía que terminaría siendo en realidad un desgobierno nuevamente y rompiendo ese sistema que se ha creado de, como digo, de tres piezas claves: el Ministerio de Educación, SUNEDU y las universidades, pero tienen que funcionar en esa gobernanza para poder seguir avanzando. La verdad que es momento de que las universidades, como tú señalas, los profesores, levanten su voz, digan los beneficios que hay, y lo sabemos, porque cuando vamos conversando con ellos nos dicen, mira, antes efectivamente hay más jornada de trabajo para los profesores porque se exige profesores a tiempo completo, las oportunidades de entrar a los procesos de investigación, una serie de fondos que han llegado a las universidades. Mira, las públicas han recibido, todas las públicas, más de 1.000 millones de inversión del Estado. Seguramente es poco para lo que se necesita, pero es una inversión sin precedentes en la inversión a la educación pública No, universitaria, y se y ven se los nota. frutos. Claro, los frutos están digamos, en el número de publicaciones que tiene hoy el Perú, que es uno de los países, claro, venía de muy abajo, ¿no? Pero ha duplicado, quintuplicado, o sea, todos los años es saltos y saltos y La saltos en los producción de últimos investigación ha crecido tremendamente. En realidad, se va viendo las mejoras en 7 años, que no es mucho para una reforma, pero claro. entonces necesitamos continuar. Yo entiendo, yo me he reunido con la rectora, por ejemplo, de la Cantuta, de la Agraria, en estos últimos tiempos, y efectivamente hay problemas de orden administrativo, de normas que hay que mejorar, que hay que cambiar. Todo eso se puede hacer, pero no es pues cambiando la columna vertebral del sistema, que es en este caso tener un supervisor autónomo, y de paso han pasado desapercibido, pero también le están quitando el rol rector al ministerio, porque al decir Claro, que la ciudad es autónoma, simplemente la sacan del fuero del sector y del Ministerio de pero Educación. perdóname, eso es inconstitucional. O sea, los organismos del Estado o tienen autonomía constitucional o no tienen autonomía fuera de un ministerio, porque el responsable político es el ministro. O sea, eso es constitucional uno. O sea, primer año de constitucional.
Las entidades públicas no flotan en el espacio, están adscritas a algún sector porque el ministro es responsable político y toda la acción del Ejecutivo es sujeta por el Congreso a fiscalización política. No hay forma de que una entidad flote en el espacio. Si quieren la pueden poner en PCM, pero no la pueden poner en la nada, porque en la nada sigue el Ministerio de Educación. Eso es pobre técnica jurídica de muy bajo nivel y desconocimiento absoluto de la Constitución y la organización básica del Estado. Ves, lo que va a venir es, pues, son dos normas inconstitucionales claramente, ¿no? Tanto es así Claro. que la CIEDU, como un grupo de profesores de la Católica, liderados por Walter Albán, por Luciano López, han presentado ante el Tribunal Constitucional un pedido de seguimiento a la implementación de las sentencias del tribunal, claro, y que se acerquen a mirar el trabajo del Congreso en esos dos dictámenes. Lamentablemente, ya los dictámenes hoy día pasan a ser votados y dependiendo del resultado de la votación, vamos a tener que seguir el camino, o sea, uno que lo observe el Ejecutivo, claro, y otro el pedido de inconstitucionalidad. Hay que decir una cosa, tienen un apuro descarado, pero un apuro descarado, ¿ya? Y eso es raro, porque en enero votar estas leyes, en una ampliación de la legislatura, a toda bala, para que se aprueben a como sea, es demasiada plata en juego, es demasiada plata. Lo que quieren es convocar examen de ingreso ahorita, en marzo, para cobrar. Entiendan bien, señores, eso es lo que está en juego. Universidades no licenciadas, que sus hijos van a obtener una pésima educación, que hace 2 años que no pueden, o 3, convocar examen de ingreso, quieren convocar el examen de ingreso en marzo para sacarles a ustedes la última esquilmada posible. ¿Ya? Eso está mal. Eso no lo puede hacer el Congreso, pero sin embargo lo va a hacer. Yo alerto a los padres de familia que no permitan que sus hijos, si es que esta ley se aprueba, postulen a esos exámenes de ingreso porque los están estafando. Eso no es una educación universitaria. Y no es que, bueno, algunos chicos no podemos entrar pues, a San Marcos porque no somos tan inteligentes. No. Te están estafando, punto. O sea, eso es estafa. Y el Congreso se está aliando a una estafa educativa. Es impresionante que lo tengamos que explicar así, pero bueno, este es nuestro país, así nos ha tocado vivir. Ahora, congresista, hay otra norma que estaba en discusión, que es la de la edad de los profesores. Y este es un asunto que siempre es polémico, porque la ley estableció que a los 75 años los profesores tenían que jubilarse, que es una edad normal. Es verdad que hay algunos profesores muy mayores, pero se permitía algunas salidas de excepción. Sin embargo, la otra fuerza es la que quieren derogar esta norma. ¿Qué piensa usted sobre la materia? Mira, en este momento no ha entrado todavía, pero creo que también hay que, viendo las excepciones, efectivamente, que tú dices, Rosa María, la excepción no se puede hacer regla, ¿no? Y tenemos que plantear una edad también para ir renovando la propia, la propia carrera del profesor, y lo que falta en el tema universitario es una carrera, la ley de carrera del profesor universitario. Esa es la gran ausencia y donde se podrá justamente analizar esas trayectorias, ¿no? Porque hay luminarias, por favor, que a los 75, 80 años lo necesitamos todavía, por supuesto, en la universidad, pero son una excepción, ¿no? No es la regla. Entonces ahí tenemos que, seguramente lo veremos en la Comisión de Educación en la siguiente legislatura, y bueno, lo primero ahí es ver, estoy haciendo todos los esfuerzos para volver a la Comisión de Educación, donde sospecho no me quieren mucho, pero me van a tener que ver todavía ahí, y estoy insistiendo por todos los medios en volver a tener la participación como titular en la comisión. Es evidente que no va a ser titular, pero hay algo que sí tienen que saber los congresistas. Cualquier congresista puede participar en una comisión sin voto, pero con voz. Así es. Así es, no, y voy a estar y sigo ahí, no se preocupen de eso, porque ya también están diciendo, no, además lo que dice Rosa María es, ya ha pedido retirarse. En ningún momento he pedido retirarme de la Comisión de Educación. He entrado al Congreso movida justamente por todo lo que es mi propia trayectoria profesional y personal, que es la defensa de la educación, y ojalá no estuviésemos en este momento en el plan de defensa, sino más bien de propuesta, de avanzar, ¿no? Pero este es el escenario que nos pone el Congreso y tenemos que alertar que estos dos dictámenes son dañinos para la educación universitaria, y ojalá las universidades hoy día
saquen comunicados, los estudiantes, los profesores, porque dentro de todo el margen de mejora que tiene una reforma, aprobar estos dos dictámenes serían realmente muy dañinos para el funcionamiento de la SUNEDU y un mal precedente de funcionamiento de universidades que no han hecho ningún esfuerzo por seguir avanzando, por mejorar y dar una mejor educación a sus jóvenes. Así es. Y usted puede seguir participando con voz. Claro que sí. No con voto, pero con voz. Y lo que es interesante en estos casos, por lo menos en experiencias pasadas, es que muchas veces la voz de un congresista que es competente en la materia es mucho más escuchada dentro, pero sobre todo fuera del Congreso, que lo de los miembros titulares de la comisión. Y cuando eso pasa, bueno, tendrán que autorreflexionar los miembros titulares de qué cosas están haciendo para que nadie los escuche a ellos, ¿no? Porque algo está mal. Abel también es maestro. ¿Alguna pregunta para nuestra invitada esta mañana? Bien, en el hipotético caso que se apruebe la ley, que camine, que se ponga en ejecución, en marcha, un siguiente congreso puede variarla y podemos volver a como hemos estado con la SUNEDU. ¿Cuál sería el panorama para esos jóvenes? Nuevamente tener que vivir todo el sacrificio y todo el malestar que les causa, porque nuevamente serían estas universidades declaradas no licenciadas. Mira, yo creo que no vamos a tener que esperar, porque imagínate, sería el otro congreso, o sea, estamos 5 meses, pareciera que es más tiempo, pero miren el daño que se puede hacer en tiempos tan cortos. Lo que vamos a hacer es, estamos ya, una es que el Ejecutivo pueda solicitar, no admitir, ¿no? O sea, en realidad el Ejecutivo tiene esa potestad respecto a los proyectos de ley. Y luego lo otro que vamos a hacer desde el propio Congreso es presentar una acción de inconstitucionalidad a estos dos proyectos de ley, que también lo podemos hacer, tenemos que conseguir poco más de 30 firmas, ya tenemos 23 con el bloque, habrán algunos más que yo confío que nos van a apoyar, no creo que solo seamos 33 los que estamos en estas apuestas, creo que somos más. Bueno, hoy día todo el esfuerzo en convencer a nuestros colegas, en eso estamos todos, yo sé que se han estado reuniendo las bancadas, también para tomar una decisión y ojalá sean conscientes del costo que significaría una votación a favor de estos dictámenes, sobre todo como retroceso. Busquemos cosas para mejorar. Yo misma tengo un proyecto de ley, Rosa María, que es que toda la SUNEDU, que todos los integrantes sean por concurso público, incluido el superintendente. ¿Ya? Que es una forma, en realidad, de agarrar todo, que no haya designación. ¿No? De mi propia experiencia como ministra llegué a esa conclusión, que incluso el superintendente sea por concurso público, pero no pues ahora el superintendente que se elija entre los miembros, por favor. ¿Cómo vamos a retroceder de esa manera? Entonces, ojalá los colegas reflexionen, las bancadas se den cuenta de la implicancia que tiene y no usemos este falso argumento de los estudiantes nos piden, los estudiantes se han quedado fuera. A esos estudiantes que se han quedado fuera sí hay que hacernos cargo de ellos, con más becas, claro, pero de otra manera. Ahora, indemnización. Claro, ahora, para que quede claro, de los 7 miembros que tiene actualmente la SUNEDU, 5 son por concurso público, ¿verdad? Sí. Uno es el jefe del CONCITEC y el otro es el superintendente, que es designado por el ministro. Ministro de Educación. ¿Ok? Esos son los 7. Ahora, la propuesta es que sean ¿cuántos rectores entrarían? No 2. Dice rectores, dice 2 representantes elegidos de universidades públicas, ya. 2, 1 de universidades privadas, 3, uno del Ministerio de Educación, otro del Colegio Profesional, del Colegio Profesionales. Perdón, ¿no? Ok, se me congeló. Entonces son representantes. Son representantes de universidades públicas, privadas, el ministerio sin concurso. En el caso de las universidades dicen por elección, ¿no? Igual al ser elegido, pues eres representante de un gremio, no hay forma de que tengas una participación autónoma. Entonces la SUNEDU deja de ser organismo autónomo, especializado, a cargo de la supervisión, a ser en realidad un conjunto de representantes que van a obrar en función de intereses de quienes están siendo parte del la SUNEDU capturada por los intereses parcelados de todos estos gremios, ¿no? Y claro, y entre ellos eligen al presidente. Al superintendente. Persínate, porque puede salir cualquier cosa. Imagínate. ¡Qué horror, Dios mío!
Bueno, Es a mí terrible, no es me terrible. extrañaría nada que el Congreso lo apruebe. Sí creo que inmediatamente procede una acción de inconstitucionalidad. Si esto es una negociación política, que creo que lo es, vamos a ver inmediatamente cómo promulga la ley Pedro Castillo. La va a promulgar de inmediato, porque es parte de una negociación política, ¿no? Y lo vamos a ver muy rápidamente. Si no es parte de una negociación política, tal vez la observe. Lo dudo, porque este gobierno por la educación no hace nada. Será muy profesor, pero nada. Entonces, en vez de estar discutiendo cosas importantes como que se vacunen los niños para que vayan a clases en marzo, en jornada completa, no el mamarracho que está proponiendo el ministerio, en jornada completa, con total normalidad, mascarilla, distancia, lavado de manos, punto, ¿no es cierto? En vez de estar discutiendo eso, nada de fichas sintomatológicas y tonterías, no que los niños vayan al colegio, tenemos que estar discutiendo las cosas que estamos hablando en este momento, que no tienen ni el más mínimo sentido, pero claro, cuando estamos luchando para que no se capturen instituciones, estamos en este plan. Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta más antes de despedirnos? Sí, la señora Mirta Vázquez ha rechazado la contrarreforma universitaria. Ella sí, pues, pero el sí. problema es su ministro de Educación, el problema es el presidente, ¿no? A ella le dicen, no, pues es que ella es caviaraza, igual que la señora Flor Pablo, Rosa María Palacio, son todas unas caviarazas. Ese es todo el argumento que tienes al otro lado. ¿Ya? Pero el problema es que ella está muy sola en ese gabinete, pues. Ese es el problema. Yo espero, Rosa María, que hoy día el ministro, ayer lo ha dicho, la premier fue más enfática, el ministro ha dicho que, bueno, tiene 6 días, 7 días con hoy, está tomando conocimiento. Yo espero que ya, con todo lo que está en los medios de comunicación, haya tomado conocimiento y salga en una posición más firme de defensa de la reforma universitaria. Y ojalá exhortarle al presidente de la República, como profesor, como maestro, tiene que ponerse del lado de la institucionalidad. Las reformas no son fáciles en nuestro país, más en un país tomado por la informalidad, que entró también a la educación, hay que decirlo. Y poner orden, un poquito de orden ha costado mucho. Y claro, hay una campaña tremenda de desprestigio porque ese orden afecta intereses, pues, pero ante ello tenemos que ponernos, como tú bien dices, las personas que creemos en el avance en nuestro país, que creemos en una mejor educación, y la verdad es que es un momento muy decisivo para el país. Yo lamento muchísimo que tengan que ser estas las noticias que damos en educación. Yo esperaría que pudiésemos estar presentando pues, proyectos de ley que van para reforzar nuestra educación. Hay también algunos, hoy día también se va a ver el proyecto de ley de orfandad para plantear un sistema de protección a todos los huérfanos. Esas son las buenas noticias que deberíamos de dar, pero en educación, lamentablemente, hoy ya vamos a ver 2 dictámenes tremendos y a estar alertas, y esto no acaba hoy día. Dependiendo de la decisión que se tome, nosotros estamos planteando como primera opción una cuestión previa de que se vaya a la Comisión de Constitución, que se amplíe el debate. Esa es nuestra posición primera. Antes de ir al voto, que con cuestión previa vaya a la Comisión de Constitución y ojalá se apruebe ello para ampliar el debate y alertando a toda la ciudadanía de lo dañino que serían estos 2 proyectos de ley si se aprobaran para nuestra educación universitaria. Muy bien, muchísimas gracias a Flor Pablo por haber estado con nosotros. Abel, nos vamos despidiendo. Sí, Rosa María, falta la lectura, me están reclamando acá, falta la lectura del libro. La lectura, la lectura, ya, al azar. Yo todos los días leo este libro. Muchísimas gracias a la congresista Flor Pablo. Ya, perfecto, lo vamos a seguir leyendo hasta